Bueno, algo que me llamaba mucho la atención en estos días era que había ciertas personas hablando de lecciones que habían aprendido como migrantes. Y por algo en la Biblia siempre se menciona que nuestro paso por aquí, por la tierra en general, es como de migrantes, ¿no? Y nada, me llamaba la atención qué han aprendido ustedes de todo este tiempo como migrantes. Obviamente nosotros venimos de Venezuela y ahora llevamos aproximadamente, ¿cuánto? 7, 8 años en Chile. Entonces ha pasado mucha agua bajo el río y... Bajo el puente. Bajo el puente, bueno, claro, obvio, bajo el río no pasa agua. Ha pasado mucha agua bajo el puente y nada, me gustaría saber qué lecciones han aprendido, qué les ha enseñado sobre la vida, eso. Bueno, particularmente yo, obviamente, la edad influye en la diferencia de la percepción de la migración. Por ejemplo, yo cuando me vengo para acá, que salgo de mi país, de Venezuela, tenía 50 años. Claro. Eso no es igual salir con 50 años, cuando tú tienes toda la experiencia de vida, a salir cuando tienes tus 14 años, 13 años, 15 años. ¿No? Yeah. Entonces, obviamente, quizás yo salgo tarde, 50 años, pero Axel sale temprano, pero tenía 15 años. Claro. Entonces se perciben experiencias muy distintas tomando en cuenta por la edad. Hay unas que son generalizadas, las emocionales, las familiares y ese tipo de experiencias, quizás son parecidas. Pues. Sí, claro. Por ejemplo, yo dejo mi mamá, pero ustedes salen con sus padres, pues, ¿no? Entonces pero también dejamos primos, dejamos hermanos, dejamos... Familiares, claro. Familiares, entonces en ese tipo de separación es posible que el sufrimiento sea el mismo, ¿entiendes? Porque dejamos familiares, digamos que... Pero ustedes tienen una ventaja que salen con sus padres, o sea, tú sales con tu hermano, yo no salí con ningún hermano y se percibe diferente. Sí, claro. Pero ese tipo de cosas es que la que comienza uno a crecer en el extranjero. ¿Qué opinas tú? O sea, yo sí considero en ese aspecto, claro, nosotros no es lo mismo lo que sentimos mi hermano y yo, que venimos de estar con nuestros padres, vivimos juntos, no vivimos separados. No es como en el caso de amigos de nosotros que dejaron a sus padres y vinieron muy jóvenes como mi edad a vivir solo, buscar empleo, a pasar por todos esos procesos literalmente solo, porque por más que puedas conseguir amigos, no sé, en una iglesia, en un club deportivo, en lo que sea, hablando como el mundo secular o cualquier forma, no es lo mismo como pasar los procesos con la familia, porque no es como el mismo nivel ni de madurez como... ok, esta persona es comparte sangre conmigo, ni tampoco a nivel de interés en sí, porque por más que un amigo sea un amigo, no es como que va a luchar hasta la muerte por ti, que en otro aspecto un padre sí haría eso por sus hijos, ¿no? Sí, correcto. Entonces, claro. Esa es como mi perspectiva. No, tienes mucha razón. Bueno, una de las cosas que más me ha servido a mí, una analogía, hay un escritor, motivador, Zig Ziglar se llama, motivador empresarial, cristiano de hecho. Él, cada vez que tenía algún tipo de conferencia siempre hacía una dinámica muy peculiar, donde a una persona que tenía un reloj siempre le decía, ya, muéstrame el reloj, tal, mira las características, qué tan bonito, el face of the watch, y muchas cosas. Después la persona dejaba de mirar el reloj y él le preguntaba, cuéntame, ¿qué hora es? Y todo el mundo quedaba, porque una de las cosas que él explicaba en eso es que cuando uno se muda de lugar o de país o de ciudad, es muy similar a esa analogía que él hizo. ¿Cuál es como lo que él quería compartir? Es que muchas veces uno está mirando algo, pero hay mucha más información en lo que uno está mirando que lo que simplemente uno se enfoca. Entonces, aunque otras personas estén mirando lo mismo, o aunque tú estés mirando lo mismo que otros, cada uno puede llegar a ver cosas diferentes. Es lo mismo de esta analogía de lo que uno se enfoca se expande. No sé si alguna vez tú, por ejemplo, has ido en la calle y ves un auto rojo y de repente empiezas a ver autos rojos por todos lados. Sí, es típico. Bueno, eso es una de las particularidades que uno tiene de la corteza prefrontal, del lóbulo prefrontal, que es un filtro
porque nosotros no percibimos el mundo como es, sino que el mundo se ve filtrado por lo que nosotros estamos enfocados. Entonces pasa que siendo migrante y viendo muchas cosas, aprendiendo de mucha gente, me doy cuenta que muchas personas no ven las oportunidades que tienen. Así como tal vez mi hermano no vea las oportunidades que tiene él, tal vez como tú, yo no vea las oportunidades que sí ves tú, porque cada quien ha experimentado cosas diferentes, en lugares diferentes, en ambientes diferentes, y cuando de repente llegas a otra ciudad, otro país, te das cuenta, wow. Es curioso, ¿no? Que en la gran mayoría de países, sobre todo en Latinoamérica, casi todas las grandes empresas o empresas exitosas que existen en un país pasan a ser, digamos, hechas o fundadas por migrantes. En Venezuela, la gran mayoría de empresas eran de italianos, españoles, portugueses. Acá en Chile, la gran mayoría igual son las grandes de origen extranjero, o sea, las que se fundaron acá, obviamente. O gente con una muy, digamos, predominante influencia extranjera o descendiente de hijos extranjeros. Lo mismo en Estados Unidos. La gran mayoría de empresas del top 500 de Fortune 500 son de extranjeros. Y eso me llama la atención. ¿Por qué? Porque igual la Biblia habla que nuestro paso por acá es como ser extranjeros y advenedizos, dice, ¿cierto? Sí. Entonces... Sí, lo que pasa es que también hay una forma de vida. De hecho, Jesús también comenta que, mira, es difícil ser profeta en su propia tierra. Claro, o sea, a veces uno siente la comodidad, la zona de confort, cuando uno está en su casa, en su tierra, su familia. Por eso decía lo de la edad. Por ejemplo, yo viví una época en Venezuela, donde Venezuela era el boom petrolero, digamos que años 80, años 90. La locura. Y wow, o sea, comprarse un auto del año era muy fácil, comprar un apartamento era muy fácil. Una persona que salía de la universidad con un título de los más sonados de ese momento, en derechos, en medicina, en educación, en ingeniería, cualquier título. O sea, estamos hablando que Venezuela era una de las top 3 economías de toda América. De hecho, del mundo en realidad. Entonces, ¿no? Claro, entonces crecer en esa, digamos que en esa estructura económica y tú te sientes como que no hace falta conocer el mundo, no hace falta salir, tienes toda la comodidad. Claro. Y bueno, de hecho nació en Venezuela una frase de los muchos venezolanos que iban a comprar a Miami, Estados Unidos, y la gente decía, mira, está barato, dame dos, porque el acceso a la moneda fuerte de Estados Unidos, al dólar, para nosotros en ese tiempo eran 4 monedas nacionales para adquirir un dólar. Claro. Entonces había una facilidad en ese tema y era probable que nosotros en ese boom que vivíamos, que se podía consumir, gastar y tal y qué sé yo, no había una concentración, digamos, sólida en querer emprender, en querer, digamos, fundar una empresa que sea sumamente con crecimiento, con visión de expansión, ¿no? Ese tema, sino uno como que vivía el momento de disfrutar las cosas que le estaban tocando en la vida y o sea, no es que estaba malo, pero no había quizás la necesidad interior de ser emprendedor, de crecer, de fundar una empresa que se expandiera, se creciera. Entonces creo yo que esa es una de las razones que uno cuando sale del país, ¿entiendes? Que se ve en la necesidad de que no es fácil vivir en ningún país con un salario básico. Claro. Entonces tú dices, mira, aquí hay la necesidad de fundar algo que nos garantice, digamos que un acceso a bienes y servicios, entonces hay que producir más plata y tal y qué sé yo. Entonces creo que eso también impulsa a uno a querer fundar un negocio, una empresa, tener un emprendimiento, y eso, en el mejor de los casos, crece, se expande y bueno, llega un momento en que al infinito y más allá. Claro, una de las cosas que igual yo pensaba era que, o sea, cuando uno está en un país, como que hay miles de oportunidades en un nuevo país. Porque, digamos, te puedes reinventar. Muchas veces cuando uno está en un cierto ambiente, uno está muy expuesto a el juicio de las personas que uno tiene alrededor. Por ejemplo, si a una persona le gusta o tiene un grupo social que, por ejemplo, le gusta tomar mucho alcohol y te mantienes con ese grupo, el grupo a su vez termina influenciándote, como que llevándote a un cierto estándar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Axel, no sé, que le gusta el tenis o
no sé qué otra cosa puede ser, los videojuegos, por ejemplo. Si uno está envuelto por ese grupo, es difícil uno salirte de la manada, digamos. Pero cuando uno migra, ahí tú te puedes reinventar completamente y básicamente es muy parecido al cambio que uno a veces experimentaba cuando se cambiaba de colegio o pasabas del colegio a la universidad o simplemente en otros ambientes donde tú puedes evolucionar tanto personalmente, espiritualmente, económicamente, lo que sea. Puedes evolucionar a la persona en la que tú realmente te quieres convertir, pero no tienes las limitaciones que presentan los grupos sociales de cierta forma porque te encajonan en cierto estándar. Por ejemplo, Sí. si tú usualmente te gusta, por ejemplo, a mí de pequeño me encantaba comer mucho, entonces en la familia ya era como ya el que come, el que le gusta comer, era gordito. Y siempre hay que ponerle más porque él es el que... Claro. Pero cuando tú estás en un nuevo ambiente, ya ahora tú puedes ser otra persona y no hay nadie que te diga, hey, qué raro, te estás comportando muy raro, eso no eres tú. No, ya tienes esa libertad. Y es algo muy curioso igual, porque no pasa. Es como limitante en muchos aspectos cuando uno quiere evolucionar, pero tienes personas alrededor que a veces pueden ser un lastre Sí, eso es correcto. y es complejo. Sí, ¿no? Y eso es, así mismo, o sea, la vida se compone de esa misma circunstancia. ¿Qué me dice Axel? Diga, lo certifico. Sí. No, es súper heavy. Pero una de las cosas que he aprendido siendo migrante es que muchas veces las oportunidades están en muchos lugares. Pero por ejemplo, yo sigo a un compadre en YouTube que se llama Alex Hormozi y él una vez estaba contando que su familia viene de Irán y al parecer un tío de él era dueño de una lotería. Porque al parecer en Irán tú podías ser dueño de la lotería. En algunos otros países es ilegal, etc. Pero bueno, esto fue antes de la revolución que hubo en Irán, antes que Irán se convirtiera en un estado totalmente islámico. Era el boom. De hecho, se le conocía básicamente Irán en ese tiempo, en los 60, 70, era como Dubái, pero en los 60, 70. O sea, era como un paraíso para todo lo que es la vida nocturna, todo lo que era high class, the posh life. Entonces, era muy entretenido. Pero después que hubo la revolución y todo esto, el tío obviamente tuvo que irse, le incautaron todo, o bueno, una famosa frase que las personas que estén en países socialistas entenderán, que es la expropiación, como decía el innombrable expropies. Entonces, le expropiaron todos los bienes, incautaron todo, y a raíz de eso, obviamente tuvieron que dejar el país por temas socioeconómicos y políticos. Y el contraste más importante que hacía el compadre que yo sigo, Alex, era que su papá pasó por algo muy similar porque ambos tuvieron que irse al país. El papá migró a Estados Unidos, el tío, que era el dueño de la lotería, viajó a otro país. La diferencia principal era que el papá era estudiado y tenía licenciaturas en medicina, en cambio el tío no. Como venía de tener, imagínate la cantidad de plata siendo tú dueño de la lotería. O sea, tenías cualquier plata, mucha plata. Pero le congelaron todo y salieron con una mano adelante y una atrás, sin nada. Pero a raíz de esto, el papá, después de cierto tiempo, pudo convalidar su título en Estados Unidos y luego empezó a trabajar como cualquier otro médico y ganar bastante bien. Estamos hablando de los $100,000, $200,000 al año. Por otro lado, el tío, con los pocos ahorros que logró sacar de cosas que vendió, fue una tienda y hoy día es lo único que tiene la tienda. Entonces, lo mismo que experimentaron los iraníes, de cierta forma lo experimentamos los que salimos de Venezuela por motivos políticos y socioeconómicos, porque nos desprendimos de todo. Es así. Y una de las cosas que yo experimento día a día es como todo es vanidad, como dice Proverbios. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que uno
lo que ha de ser ya fue, lo que viene ya será, entonces como... Todo parece un cíclico. Claro, es como cíclico y a raíz de eso me da un poco más de contexto sobre lo que realmente importa, que es más que nada conexiones, puede ser amigos, familia, pero las cosas materiales van y vienen. En un momento tenemos, otro momento Sí, no. es una realidad. Sobre todo, por eso decía lo de las edades, porque para nosotros es una experiencia, por decir un comentario. Cuando tú estás en Venezuela, ya con 50 años, tú dices, bueno, tengo un techo propio, ya tenemos un departamento, tengo mi auto propio, tengo mi negocio propio, tengo mi fábrica, y entonces vivo de lo que puedo producir, entonces y uno va haciéndose como su plataforma para la jubilación, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro, que teníamos negocios desde que teníamos 20 años, tú dices, oye, tengo 20 años viviendo de lo que pues, puedo producir, de lo que puedo comprar, tengo mi auto, de lo que puedo comprar, tengo mi departamento. Cuando sales y migras, entonces tú dices, bueno, allá tenía techo propio, aquí hay que arrendar. Y de paso, ni siquiera arrendas tú, por las limitantes migratorias. Tienes que buscar a alguien que ya esté aquí instalado, más sólido, qué sé yo, para que te haga, como hacía en Venezuela, esa vuelta. Sí, porque te queda la paleteada. Te queda la paleteada de arrendarte para que tú puedas vivir ahí, ¿me entiendes? Entonces, tienes auto en tu país de origen, pero aquí tienes que andar en metro, en micro, caminando, qué sé yo, ¿me entiendes? Entonces, allá tenías un negocio y tal. Aquí vienes, en principio, a ser asalariado, acá patronado, como dicen acá, tienes que buscar Es una enseñanza de humildad muy grande. Comienzas a cumplir unos horarios y tal, todo el tema. Ya trabajabas como encargado de un negocio, aquí tienes supervisores por encima de ti. Entonces, toda esa experiencia, en el caso mío por la edad, toda esa experiencia no es fácil manejarla, coordinarla por un lado, la experiencia nueva, ¿ok? Cómo se paga aquí, la moneda de acá, los gastos de acá y todo el tema. Y por otro lado está la responsabilidad paterna, que tú dices, wow, me traje a mi esposa, me traje a mis hijos, no quiero dejarlos que sufran aquí tantas penurias y hay que dar un esfuerzo extra para tener cierto grado de comodidad para que ellos aprendan esta situación, pero que no sea tan traumática. Y el otro lado del triángulo es cuando las emociones de haber dejado tu familia, que mire, por más que sea familia, es familia, entonces tú siempre puedes contar, mira, no voy a poder estar en casa, cuídame a los chicos acá, el vecino, el tío, el primo, alguien hace una vuelta de que, mira, cuídame a los chicos, los voy a dejar ahí porque voy a hacer un viaje, voy a hacer aquello. Bueno, en tu caso ya estábamos nosotros grandes, así que... Exacto, pero lo que digo es que cuando uno se viene para acá, ya tú no cuentas con la familia para nada, porque no la tienes, ¿no? Claro. ¿Entiendes? Mira, me falta para completar algo, préstame aquí, te lo pago después, no tienes a nadie. Entonces, esas cuestiones de lo que es laboral, de lo que es familiar y de lo que es emocional, o sea, todo eso que se rompe, reconstruirlo de nuevo, con diferentes climas, con diferentes... Claro. Es una cuestión de que parece que fuera sencillo, bueno, agarraste un avión y te fuiste para Estados Unidos, te fuiste para otro país, parece sencillo decirlo, no, bueno, dejo el país, me voy, pero realmente sencillo no es. ¿Okay? Pero igual, una de las cosas que yo siempre pienso es que tal vez eso sea como uno de los eventos más complejos o difíciles para una persona, es literalmente dejar todo lo que conocen, dejar todo. Pero yo creo que a raíz de eso, la resiliencia claro, que uno puede desarrollar, porque ¿qué más da miedo? O sea, lo que yo pienso es, ponte que me tocara irme. Ya me fui una vez, dejé todo, no tengo nada. Y bueno, la analogía con lo que es tener de cierta forma valores, por ejemplo, cristianos, como en nuestro caso, que según la Biblia, nosotros acá somos migrantes, de cierta forma, bueno, textualmente lo dice, pero más allá de eso somos embajadores del reino. Eso. Y una de las cosas que muchas veces yo veo en ciertas personas que migran de otros países es que, sobre todo si la persona tiene después de cierta edad, tiene sus costumbres y las mantiene durante mucho tiempo. Entonces, como el ser uno migrante es lo mismo a representar de cierta forma un país, una cultura, un reino que no es de donde tú estás. Entonces... Claro, y en ese aspecto es como el ejemplo típico de
Como que tú abandonas el país, pero el país no te abandona a ti, Claro. ¿sabes? Sí. Bueno, hay un dicho no tan classy que dice: You can take the nigga out of the hood, but you cannot take the hood out of the nigga. Bruh. Entonces, básicamente es como, puedes sacar al negro del barrio, pero no el barrio al negro. Sí, es un poco menos Menos clase, popular. con menos clase, pero es verdad. Sí, pero, o sea, sí es verdad. Y al menos en mi caso, como yo me fui más joven, tuve como esa faceta de evolución, digamos. Porque para mí era como descubrir todo un mundo nuevo y fue como abrazar el mundo nuevo. No sé si me explico. De hecho, emocionalmente, a nivel como de carácter, de forma de hablar, en todo cambió bastante. Antes era una persona muy abiertamente extrovertida, más como divertido, y ahora soy como muy analítico, más estadístico, más como pensativo. Claro. Y de forma como indirecta igual afecta mucho la cultura del lugar al que tú te mueves. Sí, claro. Porque claro, uno que dura toda su vida en un país, uno dice, bueno, todas las personas son así, o al menos como por ejemplo en el caso de Venezuela, Colombia, todo el sector como del Caribe, todos son personas muy carismáticas, son como muy extrovertidas y volátiles, digamos, son ruidosos y todo. Y claro, uno llega a un punto de que uno piensa que todas las personas son así y que hay personas así en todos lados. Pero luego venimos casualmente a un país que las personas son súper individualistas, son súper introvertidos, muy callados, reservados, personas muy de familia y poco como de salir. Y claro, ahí tienes como ese choque cultural, choque mental también, de que tú dices como, ok, ahora tengo que yo adaptarme a esto que nunca he vivido en toda mi vida, y de verdad que uno desarrolla muchas ventajas de esto, porque claro, tú lo dices y tú puedes pensar, pobrecito, esta persona que pasó por esto, pero la verdad es que en el momento, cuando tú lo vives, puede ser como problemático, como vivir un proceso, pero luego de que sales de eso es como que literalmente evolucionas. Claro. You level up. Claro, tú subes de nivel, tus capacidades se desarrollan y logras poder hacer cosas que antes no hacías finalmente. No sé, Sí, claro. puedes tener, eres una persona más analítica, puedes como pensar en las decisiones que vas a tomar, a veces incluso ya es como que, ok, tengo que empezar a socializar, porque eso igual hay personas como que simplemente no socializaban, porque en mi caso, por ejemplo, mi familia era enorme, entonces nada más con hablar con mis familiares, que éramos como 80, Y era una sociedad. ya era una comunidad indígena, entonces ya era como una subcultura casi así. Claro, Éramos en los serio, Pokémones, más que los Pokémon. Pero claro, después llegar acá a un lugar en el que no tienes a nadie más que a tus padres y a tu hermano, entonces a veces como que te obligas a salir de tu cascarón, de tu zona de confort, y eso finalmente te trae un bien porque evolucionas, ¿no? Claro. Creces y te vuelves una persona más proactiva y una persona como más integrada en la sociedad. Claro, Como más que mundialista. eso, sales como de tu Burbuja. burbuja, precisamente, sales de tu burbuja y puedes como, en esencia, alcanzar un poco más, como vivir en plenitud, porque puedes como conocer todas las como áreas, todas las posibilidades, Claro. y evolucionas en pro de eso, finalmente. Sí. Sí, No, bueno. eso es súper cierto. Eso es una realidad, y es la realidad, obviamente, de todo lo que hemos salido. Yo tengo... Pero igual, perdona que No. te dé la palabra, igual está el caso contrario, que hay personas que se arraigan tanto a la cultura que se les imposibilita poder como conectar o poder como ser un poco más abiertos. Sí. Y hay personas que son así también por cultura. Claro, No sé, claro. Yo la verdad creo que ese punto que tú dices es muy importante. tener Pero me he dado cuenta que influye mucho qué tanta clase o qué tanta educación tenga la persona. No me refiero a educación de títulos académicos, sino una persona culta. o sea, como Claro. que Conocimiento digamos, en qué tan general. educada sea. Porque lo principal yo creo que cuando uno migra a otro país, o incluso, sí, yo creo que más que nada como migrante es tener respeto. Tener respeto por las personas, tener respeto por su costumbre, su cultura, todo lo que ellos hacen, y no, desafortunadamente, como muchos de nuestros compatriotas que ponen en menos ciertas culturas, o dicen, no, que mi país, que yo allá tenía 7 ferreterías, que yo era ya subpresidente, Tenía 2 gimnasios. tenía 2, sí.
Era dueño de una autopista. Claro, era una autopista, ya era el No, típico. de la Allá yo era marina. de Francisco. Claro, el Don Francisco venezolano. Entonces, yo creo que la humildad, bueno, es un fruto del espíritu igual, pero al final de cuentas es algo sumamente importante. Cuando uno va a cualquier otro lugar, tener respeto, tener humildad suficiente y el no juzgar, porque muchas veces la costumbre que uno tenga o la forma en la que uno haga algo no significa que es la mejor, ni significa que es la única, ni es lo como se debe hacer. Entonces es como tener esa predisposición a uno ser un poco más abierto, a respetar sobre todo, y yo creo que estar agradecido con muchos países que nos han abierto las puertas y, por ejemplo, acá en Chile, que nos ha tratado súper bien las personas que hemos conocido y todo. Creo que se inicia con mucho mejor pie cuando uno toma consideraciones principalmente con las personas, con un espíritu de respeto, un espíritu de apertura y de humildad sobre todo. Yo decía que cuando uno llega a un país, obviamente la cultura del país te va a afectar, porque tú vas entrando a una nueva dimensión y tú traes una carga cultural con la cual vas a afectar al país. ¿Me entiendes? Sí, también. Por ejemplo, Para bien en muchos casos. Sí, pues te pongo el ejemplo, el caso de los venezolanos, que mucha gente me lo decía, y eso uno lo hace como que engrosar el pecho. Pues. Llegamos acá, nosotros somos de los que damos los buenos días, ¿me entiendes? Hasta en el ascensor, no conocemos al vecino, no conocemos al que está en el pasillo, no conocemos. Pero nosotros somos, por la educación que recibimos allá, mírate, porque si uno le llegaba al tío y nos saludaba, ¿qué pasó? Yo dormí contigo, tú no ves a la mano. Pues si uno se acostumbró, o sea, a los adultos, imagínate. Pero no es que se acostumbraran, nos obligaban. Bueno, nos acostumbraron, pues nos acostumbraron. Manotazo en la cara. Incluso a los adultos, los primos adultos, nosotros le besamos la bendición a los primos, ¿me entiendes? A los hermanos de sangre. Primo de 6 meses mayores. Exacto, y a los hermanos de sangre. Te falta mucho por vivir y tengo 6 meses de diferencia. A los hermanos de sangre, al hermano mayor de uno bendición, a los hermanos, Claro, a los sí, primos, esa todos los cultura, adultos. Entonces, esa cultura la trajimos acá. Y cuando uno llega aquí, llega a un sitio y buenos días, hola, saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes, y no se despide. Mucha gente de aquí no tenía esa costumbre. Eso yo lo aprendí del show de Truman. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno, Claro, pero ojo, yo esto no lo asocio a la cultura intrínseca de todo el país. no. Porque algo que he aprendido hablamos de acá, educación, pues. algo que he aprendido acá, sobre todo, es que digamos, el estrato geográfico donde uno haya nacido, por ejemplo, lo que sería... Claro, como vivir en el campo, vivir en ciudad. Claro, pero no, me refiero principalmente a la psicografía, porque ok. está hay, por un aspecto, olvidé la palabra, el término especial, el que se compara, pero está la psychographics, que es como psicografía, podríamos decir, no estoy seguro que esa sea la palabra correcta, pero me disculpo. Psicología es una Que es básicamente cuál es tu comportamiento o tu estructura mental, qué es lo que te hace a ti quien tú eres. Porque está, por otro lado, lo que sería, por ejemplo, tu género, edad, ubicación de nacimiento. Eso tiene un término que es parecido, termina en grafía, pero no recuerdo el término. No, cuando es de población, Sociografía. cuando es Geografía de la sociedad, finalmente. sí, pero cuando es por población, Sí. demografía. Esa. Demografía. Demographics, esa es la palabra. Entonces, que más importante que la demografía es la psicografía. Porque, bueno, he conocido a varios latinos, sobre todo de Estados Unidos, y los nativos americanos con los, digamos, nativos americanos de hijos de latinos y yo somos como 2 gotas de agua. Claro, obviamente yo en la cultura que crecí, no digamos país, sino microcultura, tal vez colegio, amigos, y todo fue sumamente influenciado por los americanos, ¿no? Estadounidenses, por todo lo que su cultura entregaba y todo, y me he dado cuenta que comparto muchísimo más, tanto por lo que consumo hoy día, ya sea música, videos,
entretenimiento, todo, con los americanos que con la gran mayoría de compatriotas venezolanos. Entonces, claro, yo igual estoy de acuerdo pero dentro de esa misma, o sea, te explico, tú tienes esa misma percepción Claro. que quizás la tengan muchos venezolanos de esa psicografía. ¿Me entiendes? Claro, no eres sí. muy común con venezolanos que no están en ese rango, sino que están en otra. Claro. ¿Me entiendes? Pero en Venezuela hay muchos jóvenes, como el caso tuyo, Sí. afectados por la Claro, cultura sí. americana, que consumen los videos, consumen Sí. la misma, casi por la misma edad, por la generación. Sí, yo creo que por es la, parte de la digamos generación. que le llamamos así como por el rango social, pues, por el estrato donde Podría se ser, criaron, claro. consumían lo mismo. ¿Me entiendes? Claro. Entonces es como pasa con los deportes. Cuando uno ve a alguien jugando tenis, ese deporte es pa' cuico. Ese es pa' cifrino. Porque en los estratos sociales más bajos no hay canchas de tenis. Puede Entonces ser. la gente juega No sé, tenis. aprender a No, jugar. que el golf, que el golf es de eso, es de Mi cuico. hermana trabaja. Pero es que igual te pones a pensar, ¿Por qué? por ejemplo, acá incluso en temas de precios, también es mucho más caro una cancha de tenis, ¿no? Que tú dices, una hora de una cancha de fútbol te sale, no sé, supongamos 12 lucas. Y hay 20. Pero claro, juegan 11 personas. No, hay o algo 12 así. no, yo diría como unas 30 lucas, que es como... Por hora. Ah, Por hora. por Sí, hora, anda sí, por como ahí. unos $40, 45 tal vez. Ya, pero igual Pero eso igual se divide entre 20, 15 ¿eh? personas. En cambio, jugar Ahora, tenis. una cancha de tenis, una hora en la cancha más básica que te puedas conseguir, te salen como 7, 8 lucas. Y lo pagan entre dos. Exacto, esa es la diferencia. ¿8 lucas la hora? 8 lucas la hora. Sí, O sea, pero la $10 la hora. Sí, pero Sí. la de está los Pero 10 higuitas, dólares entre dos. sí, Sí, pero la de los entonces, higuitas, barato. la del Parque Higuita, la Sí, de la la del silla Parque estaba O'Higgins estaba en 20, 25 la hora. 25 O sea, dólares la ahí hora. pagarlo entre dos es más. Pero Claro. te digo, llevándotelo a eso, pues, No, y probablemente. de golf ni pensemos. Bueno. Por hoyo te cobrarán $40. Felicidades, hoyo en uno, paga $40. Pero bueno, A $40 el hoyo. Mira, ese es otro tema para otro. Ese es para otro público. No, Sí. bueno, y Está barato, hablando de las culturas, mira, cuando la gente estaba, por decir, en Venezuela, la percepción que había era, esta gente se va del país porque andaban buscando una mejor vida. Claro. Eso era una matriz, ¿no? Uno anda buscando una mejor vida. Sí, bueno. Entonces uno sale del país y comienza una vida en el nuevo país que te recibió. Y al principio tú, o sea, si le mandas fotos, la mayoría, el 80-90% de las fotos son mentiras. ¿Me entiendes? Las fotos que se Obvio, sí, comparten. eso es un mundo que se La típica comparten, foto ¿me de que, entiendes? yo como un Sí, Lamborghini, yo que- como un Ferrari, un Maserati. Bueno, de hecho, el otro día vi un reel en Instagram que era fotos de ese tía tipo señora, algo así. Tomándole una foto a mi tía, poniendo así como el cuello, aquí en la Torre Eiffel, con la cartera. Entonces, ese tipo, ¿Qué le dice? Señora, ¿me presta su cartera? Gracias. Se toma la ese foto, tipo ya se la devuelvo. ese mira. tipo de Que tenga percepción, buen día. eso era, mira, yo voy buscando una mejor vida. Bueno, de hecho, eso tiene un término que se llama signaling, que es como, de cierta forma, colocar como una fachada. Es como, signaling se refiere más como a tratar de ubicarse uno como en el ranking social de su grupo socioeconómico, Ajá. algo por el estilo. Correcto, pero hay también una cosa que no se dice, ¿me entiendes? Detrás de esa percepción de que estos muchachos se fueron buscando una mejor vida, o buscando una mejor vida para su familia, hay cosas que no se dicen, Ah, claro. que claro. incluye Las eso, noches por decir de algo. sueño, Este, los meses que uno estaba con deuda. Claro, por ejemplo, nadie te va a decir, mira, yo me fui buscando una mejor vida, Encontré una peor. pero esa mejor vida incluye, por ejemplo, pasar meses durmiendo todos en la misma habitación. Sí. ¿Ok? Bueno, de hecho, yo recuerdo que cuando llegamos, Fue un año entero. yo tuve un año o año y medio compartiendo el sofá con mi primo. Exacto, O sea, era exacto. este sofá, Sofá cama que se abre Y ahí y la dormía. mitad del sofá era para mí. Pero yo estaba súper feliz porque Porque tenía obviamente una mejor vida, Sí. una nueva vida. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando nosotros llegamos, o sea, mejor vida. Cuando yo vine a pisar un cine, creo que ya el cuarto año de estar aquí. O sea, 4 años sin saber lo que era gastar una entrada en un cine. Y creo que me la, Bueno, que me la pagaste tú. Sí, fuimos a ver una película de Kingsman. Es el origen de Kingsman, sala algo así. Sí, La fuimos sala a la sala premium, premium la del premium, Costanera. ah, Que yo dije, uno hey, llega Unos y- asientos yo de otro dije, nivel, ¿no? bro, tengo promoción, tengo que aprovechar Claro, esta pero uno promoción. llega a esa sala premium y uno está ahí. Claro, otro nivel, What is obviamente. this? A casket.
Claro, en la habitación, en el asiento tienes Caviar, restaurante, tienes sí. todo, ok, perfecto. No, pero, eso fue... pero es que igual eso no es común en otros países, hay como que explicarlo un Es poquito verdad, más, porque es verdad. tenemos que ser conscientes, es un sofá de uno, tiene su propia mesita, le das un botón y te llega un camarero personal. Claro, Que claro, no es premium, es premium. Para pagar lo que compre ni siquiera tienes que moverte, tú solo te lleva la tarjeta y todo y pagas con tarjeta y te lo trae a la mesa. Es impresionante, es espectacular. eso. Claro, es un cine, pero a todo nivel. Ahora, por Cine ejemplo, VIP. cuando nosotros cuando fuimos aquí, claro, a la playa, vamos a ir a la playa. Allá en Venezuela uno iba a la playa a la vuelta de la esquina. Y ibas a la playa a bañarte, aquí vas a la playa a tomar ver, sol, no a bañarte. exacto, A ver, porque el clima es otra cosa. Bueno, yo sí me baño, pero ese No, es pero tú ese es otro entraste y cuento. duraste un minuto, porque con el frío que Uno, hacía, 2 minutos. un minuto y ya era como Yo no me he un bañado sacudón. aquí. Pero Salió lo cual no me gusta la que digo es, o sea, es una nueva vida, pero al principio tienes una habitación para 4, al principio tienes cosas que no vivías allá. Por ejemplo, 4 años para poder ir a una playa, ¿me entiendes? Bueno, en los 7 años esta es la segunda vez que vienes a este parque. Es uno de los parques más comunes de la ciudad. Exacto, entonces lo que te digo es el trabajo la forma en cómo el trabajo se convierte en una referencia de tu día a día, porque como todo es costoso, que esa es otra cosa que pasa, en Venezuela las cosas eran más económicas, pagar un arriendo, las autopistas no se pagaban, la benzina, la gasolina era baratísima cuando salimos, después se puso la más cara del mundo, pero cuando salimos era súper barata. Entonces hay cosas que cuando tú vienes aquí que todo cuesta, o sea, tienes acceso a todo, tienes la capacidad de producir para tener acceso a todo, pero todo cuesta dinero, todo es caro, todo es costoso. Entonces costoso quiere decir, trabaja duro, produce y gasta en lo que necesitas, pero tienes tiempo para trabajar. Entonces el trabajo se convierte como que en una referencia de que minuto que pierdo sin producir es minuto que no entra plata. Entonces uno como que se obsesiona un poco en que siempre hay que estar produciendo. No Igual trabajo, no como. yo creo que algo importante es que el estándar de vida es diferente. Hay gente que le gusta ser un gran pez en un pequeño estanque. Hay otros que prefieren ser un pez pequeño en un gran estanque, digamos. Y algo que yo veo es que la calidad de vida que hay acá, con todo y que, bueno, ningún país es perfecto y todo, es mucho más alta. Yo diría que una de las más altas tal vez de Latinoamérica. Totalmente. Porque las cosas funcionan, los sistemas. Obviamente acá, si tú le preguntas a cualquier persona que vive en un país, sobre todo si es su país de nacimiento, te va a hablar de los problemas que tiene. Pero probablemente porque no hayan salido mucho, en el caso de los que sí han salido, pueden ver y ya tienen un punto de comparación. Porque al final, digamos, todo es subjetivo, nada es bueno, es la teoría de la relatividad, nada es bueno y nada es malo, todo es comparado a qué. Entonces, si uno compara, por ejemplo, el transporte público de Chile con muchos de Latinoamérica, uno dice, wow, es la raja, como está filete, de verdad, o sea, es como... Tú vas de aquí, tienes un buen sistema de metro, tendrás sus problemas X o Y, pero está limpio. Tú no ves en casi ningún metro de Santiago, por lo menos internamente, no ves tanto vandalismo. Es muy poco lo que se ve, en realidad. En comparado a otros países, es muy diferente. Obvio, si uno ya habla de las micros, que serían como los buses, la historia es un poco diferente, sobre todo en ciertas otras zonas que los tratan súper mal, pero en la zona, digamos, más de estrato más clase media, clase alta. Medio frío en el invierno, quema la micro. Obvio, funciona bastante bien el sistema público, o sea, y así mismo con es bastante sistema eficiente. de salud. Quizás no será el mejor del mundo, pero comparado a como uno vivía, o sea, obviamente lo ve más. La autopista, o sea, imagínate nosotros que venimos de un país que es productor de petróleo, con las autopistas más malas de Latinoamérica, tal vez. Acá las autopistas son caras, sí, pero por ejemplo la autopista central o cuando nos toque viajar, por ejemplo, por trabajo o a Viña, lo que sea, podemos ver todas las autopistas, ni un hueco, de verdad, o sea, nada es impecable. Obviamente cuesta, hay que pagarla. Claro, son costosas. Pero se mantiene. Claro. Pero al final yo veo que... Tengo el servicio... óptimo, y pago por él, pero está óptimo. Claro, yo veo que lo que, digamos, da rabia es muchas veces que las cosas cuestan y uno no ve el beneficio. Entonces ve que se consumen todo el dinero en el aire y no... Y los servicios públicos no funcionan. Claro. Esa es una de las cosas que uno va aprendiendo a valorar. Todo cuesta, es verdad, pero uno va aprendiendo a valorar cosas que las aprende estando fuera de tu país natal.
Y si en algún momento les toca regresar o trabajar o producir o tener una empresa a distancia, qué sé yo, uno va valorando las cosas, de cómo hacer de que las cosas buenas que aprendió por fuera, tratar de que se implanten en nuestro país de origen para que también la gente pueda disfrutar cosas que quizás no salgan, pero que las disfruten allá. Claro, puede Cosas ser. que uno puede disfrutar afuera y quisiera uno que pudiera de alguna manera llegar a implantarse en nuestro país ese tipo de cosas. Yo aquí, por ejemplo, yo en este país me he dado cuenta que nominalmente en la escritura, en lo que está escrito en la Constitución de Venezuela es insuperable en el papel, en lo que dice. Claro. Ahora, en lo que se ejecuta, ya ese Claro, es otro tema. porque como dice se acata la ley, pero no, Pero no se cumple. no se cumple, sí. Lo decían los gallegos. Entonces, ¿Cómo decían? los gallegos, cuando le decían allá del Reino de España que mandaban una ley y decían, aquí está, se acata pero no se cumple. Ese es un dicho gallego. Pero uno se da cuenta de que por ejemplo, A los chocas. cuando tú comienzas a leer la Constitución venezolana, ya en el primer artículo el gobierno se cayó. El Estado garantiza, ya el Estado no garantiza nada. Sí. Tiene la educación, la salud, los servicios públicos, que el Estado debe garantizar que el ciudadano pueda disfrutar de eso, no garantiza nada. Ya, pero hablemos de esto. Esto es un tema que a mí, obviamente, me gusta todo lo que es política y todo esto. ¿Tú estás de acuerdo con que haya un Estado grande o un Estado pequeño? Axel. Define Estado grande y define Estado pequeño. Ok, digamos, no con que haya grande o pequeño. ¿Tú estás de acuerdo con que el Estado, desde el comportamiento actual que tenga, el tamaño que tenga actual, prefieres que el Estado Los sea más ministerios. grande? O sea, ¿te refieres como que esté más presente en la... No, en tamaño, literal. ¿A qué me Como Perdón, que haya más ¿a qué me refiero ministros, con- más cosas así? Exacto. Eso. Más ministerios, más Entiendo. personas que dependan del Estado. Que haya más diversidad de ministerios y que sean más como especializados es Sí. bueno porque te da el factor de especialización en áreas particulares, Ya. ya sea, no sé, arte, turismo, Yo con mi arte tengo. estudio, cosas así. Pero sí es cierto que obviamente mientras más ministerios, digamos, tienes de especialización, Ya. obviamente al propio Estado en sí le va a costar más Mantenerse. recursos poder mantenerse porque está generando muchísimo más gasto que al fin y al cabo puede que ni siquiera le produzcan realmente al país. Ok. Porque claro, uno, No, sí, obviamente entiendo. el Estado objetivamente lo que debería hacer es poder como mantener mantener estable a la sociedad a nivel como económico y social en cierto aspecto Claro. y mantener como ser como un intermediario entre lo que serían como empresas, personas en cierto aspecto. Ok. Eso es como muy a lo Entiendo. general, digamos. Entonces, el tema principal es que obviamente si hay demasiados ministerios, tienes un punto bueno en el aspecto de que, bueno, puede que haya más, no sé, más museos, que se promulguen más lo que sería como las artes o cosas así, pero tienes el punto malo, como decía anteriormente, que obviamente estás gastando más recursos. Ahora, lo bueno de enfocarse como en lo básico es que es como cualquier cosa, si tienes las mecánicas principales o los fundamentos sólidos, todo lo demás va a ir fluyendo y va a ir avanzando por su propia cuenta. Entonces, por ejemplo, casos como en el caso de Milei en Argentina, que comenzó a sacar un montón de ministerios, muchas personas lo vieron como una ofensa enorme porque dijeron, oh, me sacaron todo, ya no va a tener museo, no va a haber cine, no va a haber música, no va a haber arte. Sí, po. Pero uno igual tiene que estar consciente de que no todo... no es que tampoco lo apoye, porque igual el loco es como extremadamente radical. A mí me da, más que empatía, me da risa un poco que alguien sea como tan radical, pero llegar hasta lo absurdo de radical. Claro, Pero en el aspecto bueno es que al tú centralizarte y focalizarte, obviamente estás ahorrando recursos y estás armando un fundamento, ¿me Sí. explico? Porque en un país en el que ya están sufriendo tanto y en el que estaba como tan roto, necesitas como literalmente enfocar. derrumbar Por todo supuesto. para hacer cimientos nuevos, para Sí. hacer un fundamento para una edificación más Claro, fuerte, ¿no? sí, obviamente tiempos desesperados requieren medidas Claro, desesperadas. Y aunque esto no sea para siempre, Es una buena necesario. estrategia Sí. como priorizar. Obviamente todos los ministerios y todo no es tan importante. No me va a decir que un ministerio de defensa, supongamos, sea tan importante como el ministerio de... no sé.
Es que no voy a decir nada para no ofender a nadie, pero... Ya, ¿qué opinas tú? No, bueno, yo, si me preguntas así en 2, 3, 4, yo prefiero un Estado pequeño. Ya. Soy más partidario del capitalismo, que la gente pueda emprender, que la gente pueda elegir qué hacer. Pero lo que pasa es que, claro, vuelvo al tema de la edad, pues hemos vivido unas diferentes edades y creo Ha que pasado mucha agua bajo el el puente. Sí. Entonces, Lo certifico. un Estado presente, o sea, que el Estado tenga el manejo de la salud, que el Estado tenga el manejo de las líneas aéreas, que el Estado tenga el manejo del transporte público, que el Estado tenga, o sea, si a este minuto que estamos, 2024, los estados son insuficientes, casi que inoperantes en lo que manejan, imagínate si se le entregan más cosas. Claro. O sea, son más insuficientes y son más inoperantes. Entonces el Estado maneja claro. la electricidad, el Estado maneja el agua, el Estado maneja el transporte público, el Estado maneja la salud, el Estado maneja la educación, el Estado maneja las líneas aéreas, el Estado maneja los trenes, el Estado maneja los puertos, entonces el Estado se convierte en un monstruo, ¿ya?, que maneja todo y a fin de cuentas no le deja rendimiento, ¿ya?, a los que son los propietarios de ese Estado, que son los ciudadanos. Entonces yo considero que el Estado debe tener sus principios, principalmente un Estado de Derecho, que todos seamos iguales delante de la ley, que todos dispongamos de las oportunidades, ¿verdad?, iguales oportunidades para todos. O sea, si tú llegas ahorita como Estado, dice, mira, Alex, aquí está $1 millón para ti, Alex, aquí está $1 millón para ti, y Axel, aquí está $1 millón para ti. O sea, el Estado no tiene por qué influir en qué lo inviertes tú, en qué lo invierto yo, y no tiene por qué ponerme limitaciones, ¿me entiendes? De repente tú llegas y dices, bueno, yo me lo voy a jugar en lotería. ¿Me entiendes? O sea, Alex dice, no, yo lo voy a invertir en pagar 10 cursos que quiero hacer y crezco yo como persona, y esa es su marca. ¿Entiendes? De repente yo digo, bueno, yo no voy a jugar lotería, ni lo voy a invertir en mí, yo lo voy a convertir en materia prima para vender. Entonces, los resultados van a ser distintos, ¿me entiendes? Él va a ser una persona con más conocimiento, que quizás en el tiempo va a producir más plata que cualquiera de nosotros, porque invirtió en él. Yo voy a ser una persona que va a tener unas empresas porque los invertí en materia prima, y tú vas a ser empleado de alguno porque lo invertiste en lotería. Ahora, si tú te ganas el quino, entonces nosotros te buscaremos trabajo a ti porque es el que más plata tiene. Pero el Estado no puede limitar eso, ¿me entiendes? Claro. Lo que sí tiene que dar es oportunidades de que, bueno, si tú por ser blanco no puedes invertir aquí, o yo por ser calvo no puedo invertir acá. No, la ley tiene que ser igual para todos, ¿me entiendes? Pero creo que mientras más grande es el Estado, más grande es la burocracia y se convierte más ineficiente. Ese es mi punto de vista. Yo comparto mucho lo que tú dices de el Estado. No recuerdo quién es la persona que lo dijo, que lo definía así, pero es como definía que el Estado era la unión, no, ¿cómo era? Olvidé el término especial, pero era básicamente como en la violencia absoluta. Eso es lo que hace el Estado. El control de la violencia. El control absoluto de la violencia. Y básicamente, si uno se pone a ver, eso es el Estado. ¿Qué es el Estado? Al final de cuentas, es una entidad la que tiene el control total de la violencia, y que aquí se hace lo que yo digo y ya. Entonces, desde ese sentido de la palabra, yo soy partícipe y partidario preferente de un Estado más pequeño. Porque si uno ve las estadísticas, ojo, yo sé que hay mucha gente que va a estar en desacuerdo con esto, pero al final de cuentas me baso en los datos y obviamente... Esto es un foro conversacional. Aquí no hay respuesta absoluta. La única respuesta absoluta la tiene el señor de allá arriba. The man upstairs. Pero lo que yo veo en rasgos generales es que los estados son una de las entidades más ineficientes. No dicho por mí, dicho por las estadísticas en la gran mayoría de los casos. No hay entidad, organización usualmente más ineficiente que un estado. Entonces tú me dices que le vas a sacar dinero a las organizaciones o entidades más eficientes, que son las entidades privadas. Le vas a sacar dinero a la organización más eficiente para dárselo a la organización más ineficiente. Entonces, obviamente... De hecho, los nombres que se usan son impuestos. Claro. O sea, esto es impuesto, no es que yo lo vea, esto es impuesto. Sí. No, de lo que yo produzco me imponen que yo tengo que... Es sumamente raro, sobre todo cuando, hoy de hecho vi un video que me voló la cabeza, digamos, de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que decía que al final de cuentas
la gran mayoría de estados que tienen su propia moneda nacional, el Banco Central es el que emite la moneda. Básicamente crea plata de la nada y como que el sustento de esto son los bonos del tesoro. En muchas ocasiones, imagino que cada país lo llama diferente. Creo que él estaba hablando en ese video, estaba hablando particularmente de Estados Unidos, según entiendo, pero la gran mayoría de países como que el principio fundamental es como el mismo. Entonces, si las personas, digamos en este caso las organizaciones, las entidades públicas, los estados, son capaces de producir su propio dinero, crearlo en esencia de la nada, ¿por qué recogen impuestos? Si el estado tiene dinero infinito. Entonces, igual es como que, claro, estos son temas macroeconómicos. Si no me equivoco, era Warren Buffett que decía que la macroeconomía es como jugar ajedrez, donde todas las piezas están conectadas por un hilo. Entonces, apenas mueves una, mueves todo el tablero. Todo se mueve. Pero igual es como complejo, ¿no? Como saber realmente cuál es la función que debería tener un Estado, y lo difícil es que no hay suficientes ejemplos como para uno tener excelentes, esto hay que hacer, esto hay que no. Lo que sí estamos todos de acuerdo es que el socialismo del siglo XXI y se puede ver muy bien en papel, pero no funciona. Bueno, yo te voy a dar mi punto de vista de lo que es el Estado. Yo no voy a pintar al Estado como una monstruosidad, pero ¿qué son las constituciones? La constitución es un conjunto de leyes que busca protegernos ante el Estado. Entonces, claro, que tienen el control absoluto. Que tienen el control absoluto, pues manejan las policías, los ejércitos, manejan la economía, claro. el Banco Central. Entonces, ¿qué es lo que hace la Constitución? ¿Okay? Protegerme a mí como ciudadano frente al Estado. Porque ¿quién es el que puede hacer uso y abuso de los poderes? El Estado. Correcto. ¿Quién me protege? La Constitución. La Constitución no me protege del pueblo. La Constitución es para garantizarme a mí que si el Estado cumple la Constitución, yo estoy protegido. Y el tema que tocaste ahora, por ejemplo, el socialismo del siglo XXI, es que no respeta la Constitución, entonces yo no tengo que me proteger. Sí. Justamente en estos días vi un video de Jordan Peterson, que es un famoso psicólogo clínico, y él estaba hablando de cosas que pasaban durante, obviamente, el imperio, ¿podríamos llamarlo imperio? De Dritten Reich. El Tercer Reich. Entre los nazis. Claro, antes de el periodo nazi. Cuando estaban ellos, que yo veía muchas similitudes casualmente con todos los movimientos nacionalistas, socialistas. Obviamente es difícil saber si el nazismo fue socialista o más fascista, es complejo, ¿no? Pero el nombre era nacional socialista. Claro. Sí, nacional socialista. El nombre los mata. Pero una de las particularidades que veíamos, o que él nombraba en este caso, era que para tú mantener eso, todos tenían que mentir. Y todos de cierta forma sabían que estaban mintiendo. Pero, o sea, es como esa estructura, digamos, social, donde todos tienen una mentira en conjunto. Y algo que yo veo es como hacerlo así como... Literalmente es como el show de Truman. Claro, el Truman Show. Todos sabían lo que estaba pasando, pero actuaban como si no pasara nada. Entonces es como, justamente ahora que estamos cercanos a las elecciones del 28 de julio, elecciones en Venezuela, que según muchos hay altas posibilidades de que, digamos, entregue el poder el oficialismo actualmente, el gobierno de Nicolás Maduro. Las mentiras que ellos intentan proyectar, como la fachada que intentan colocar en los medios nacionales y etcétera, supongamos está esto mucho más lleno de lo que realmente está, o que aquí no está pasando nada. Entonces es como ver las personas que aún en todo este tema buscan apoyar el régimen. Es algo que es muy característico de de los gobiernos autoritarios, que hay una mentira en común que todos comparten y que a puertas cerradas tal vez no tengan sus diferencias, pero a puertas abiertas todos están en conjunto, digamos, caminando en esta mentira
común. Y yo creo que esto es algo que se refleja mucho en las sociedades actuales, con ciertos movimientos de los que probablemente la gran mayoría, por algo son la mayoría, no están de acuerdo. Hay ciertos movimientos como por ejemplo, no sé, movimientos de igualdad, etcétera. Ustedes se imaginan. Todos los movimientos de igualdades. Claro, de los diferentes modelos LG, LGTB. claro, LGTB. claro, que serían modelos 4K, modelos Surround. Modelo Smart TV. claro, Smart TV. Entonces, al final, yo particularmente no tengo ningún problema con nadie, ni ningún tipo de orientación, ni nada. O sea, to each their own, cada quien hace como quiera hacerle. No me corresponde a mí juzgar a nadie. Cristo no vino aquí a estar juzgando a nadie. Si alguien me pregunta cuál es mi postura, yo no estoy juzgando a nadie. O sea, no tiene favor ni de contra, sino todo lo contrario. Pero lo que sí estoy en contra es de la imposición. Siempre estoy en contra de lo que cualquier tipo de imposición, ya sea de un Estado, de lo que sea, en imponerme a mí cómo yo debo pensar, cómo yo debo hablar. Eso no es libertad de expresión, y en muchas veces en búsqueda de, digamos, sustentar a la minoría, terminas haciéndole daño a la mayoría. Entonces, esto es uno de los aspectos que yo veo que ciertos estados, no los veo consistentes, no los veo que produzcan resultados, porque al final de cuentas yo creo que una sociedad, por más entretenida y buena que esté, tiene que dar resultados. Y todos los estados son de cierta forma experimentos socioeconómicos para ver qué resultados producen. El mejor ejemplo que vemos es El Salvador, que en poco tiempo hizo un giro de 180 grados y el país que iba orientado a la miseria, que estaba sumergido en todo lo que era, básicamente delincuencia, pandillas, pranes, ese tipo de cuestiones muy feas. Ahora es uno de los países líderes y punta de lanza en Latinoamérica en todo lo que es desarrollo. De hecho, Google, Guru, que recientemente abrió una sucursal allá, no sé específicamente de qué, pero eso habla, ¿no? Este es uno de los presidentes más, digamos, progresistas en el buen uso de la palabra, ¿no? Que está buscando realmente el progreso, no en papel ni no en colores, sino realmente progreso económico y progreso social, porque obviamente la sociedad depende en muchas medidas de su economía. En gran medida de economía, claro. Entonces, bueno. Y eso fue todo lo inverso que era. O sea, El Salvador es una muestra de lo inverso que ocurrió en Venezuela. Pues Venezuela era un país que iba en crecimiento, los años 70, años 80. Claro. Era un país con un altísimo PIB. Yo recuerdo que hay un presidente de PDVSA en Venezuela, que en PDVSA le decían el Estado dentro del Estado, porque funcionaba diferente como funcionaba la nación, pues todo era más organizado, meritocracia, con todas las deficiencias que hay ahí, pero había una forma de manejar la empresa que no la manejaba el liderazgo político. La empresa le rendía cuentas al liderazgo político, pero Banco Central y PDVSA no lo manejaba el gobierno de turno. Por eso se mantenían algunas cosas ahí medio estables. Pero en un país que estaba, como decía Luis Justi, que se llama el presidente de PDVSA, decía, Venezuela está condenada al éxito. O sea, está condenada al éxito. No hay forma de que Venezuela no llegue a ser exitosa. Claro, Justi no contaba con todo este cuento que salió después. Claro. Pero bueno, diciendo eso, igual ciertos economistas que sigo y todo, esa es una frase que dicen mucho cuando alguien tiene una organización que es too good to fail, es muy, muy bueno para fallar. Esas son las mejores organizaciones, cuando todo está orientado de cierta forma de que es demasiado bueno para fallar. Entonces, eso era el país como iba creciendo. Y yo lo digo por mi experiencia propia. Pues, o sea, en Venezuela tú podías tener diferentes tipos de negocios y los negocios los podías desarrollar. Pues nosotros fuimos el caso de todas las familias, que fueron que sí, panificadoras, panaderías, muebles, farmacias, restaurantes, clínicas, todo el tipo de negocios que
que hicimos en el entorno de la familia, pues, metalmecánica, lo que tiene Zoila con Pedrito, metalmecánica, qué sé yo, todos teníamos la forma de hacer un negocio y que ese negocio creciera y te diera una forma de vida bastante, digamos, con todos los bienes y servicios accesibles. Lamentablemente se entró en un tema político, lo político destruyó lo económico y ahora Venezuela está destruida desde todo punto de vista, con aspiraciones a renacer próximamente. Claro. Y bueno, creo que este es un buen punto para finalizar tu primer podcast. Así que Bueno. muchas gracias por venir. Aquí tenemos a Axel en la batería. A Alexis The saxophone. the saxophone. And Alex in the piano. Bueno, The keyboard. próximamente se dan con esos instrumentos. Sí, ¿por qué no hacer como un George Harrison? Así, una sesión hablando y una sesión tocando. Bueno, así será. Pero sí. Bueno, Bueno, eso. Gracias, chicos. nos despedimos por hoy. Chao. Chao.